Uno de los lugares más visitados, obligado a visitar en Querétaro, es el Panteón de los Queretanos Ilustres. Hoy nos encontramos aquí, un lugar que ha sufrido varias transformaciones, que fue Panteón de Pobres, un lugar donde se tienen los restos de doña Josefa Ortiz de Domínguez, y discutido porque hay quien dice que se cometió una arbitrariedad al traérselos para resguardarlos aquí, quitándolo del lugar donde estaban los héroes de la patria. Entonces, bueno, hay discusiones, pero están aquí. Y también se supone o se pretende que estarían los de su esposo, solamente que ahí, Jaime, tú has investigado y has llegado a la conclusión de que no son los restos de don Miguel los que están aquí, sino de su hijo. Pero vayamos un poco antes, Jaime. Iniciemos con los panteones. ¿Cuántos panteones había en Querétaro? ¿Cómo estaban? ¿Quiénes eran enterrados y en qué lugares? ¿Quiénes eran enterrados aquí y en qué otros lugares se enterraba la gente? Antes se les llamaba camposantos. Los camposantos estaban generalmente en los átrios de las iglesias. Aquí en el convento de la Cruz, de la Santa Cruz, en la parte del frente, lo que es el Jardín Venustiano Carranza, era el gran camposanto que existía en este templo. Estaba delimitado por una tapia, una alta barda que continuaba de donde está la fuente del León, de Nuestra Señora del Pilar, que se llamaba antes, que fue puesta en funcionamiento en 1835, antes de que introdujeran el agua en 38 al resto de la población. Esa gran barda circundaba todo lo que es el jardín y continuaba con un costado del templo de la Santa Cruz. Este panteón lo construyen los padres franciscanos del convento de la Cruz como panteón de pobres en 1847. Era un panteón que le daba albergue a la gente pobre porque los ricos generalmente eran sepultados dentro de las iglesias y muy cerca del presbiterio. La mayoría de la gente que tenía posibilidades económicas buscaba estar cerca de donde se oficiaba la Santa Misa. Era una creencia estar cerca de Dios, salvar el alma, etc. Pero este panteón en 1863 es secularizado y pasa a ser el panteón número 1 del ayuntamiento. Pero había otros panteones que relatan algunos historiadores como Valentín Frías, diciendo que el primer panteón fue el de San Antonio, que estaba donde está el mercado de la Cruz, donde está una gasolinera en esa parte de ahí, frente a lo que era el molino del San Antonio, lo que es el Instituto Queretano, y un padre de apellido Figueroa rescata todos los huesos y se los lleva a un panteón emergente, que fue el Panteón del Espíritu Santo, donde está el Instituto Marciano Tinajero y Estrada. Ahí depositan estos huesos. Digo panteón emergente porque ese panteón fue abierto en una forma emergente, en unos llanos que existían en la avenida, en la prolongación de la calle del Cebadal, por una epidemia, Luis. No cabían los muertos en Querétaro. Entonces ahí... ¿De qué fecha, de qué época estamos hablando? Estamos hablando de 1737 aproximadamente, cuando se abrió ese panteón, que era cuando estaba ya la construcción del acueducto y estaban ya introduciendo las fuentes. Estaban introduciendo las fuentes a Querétaro, las pilas, como les llamaban. Entonces ese panteón del Espíritu Santo desaparece en la época de don Marciano Tinajero, cuando viene ya el panteón municipal. Pero había panteones en San Sebastián, que fue muy conocido porque ahí sepultaron de la otra banda. Uh-huh. Había panteón en San Francisco, donde estaba la Plaza del Recreo, era el límite del panteón del Convento Grande de San Francisco. Dentro del convento de San Francisco... Para quienes no son de Querétaro, Jaime, ¿cuál era la plaza del Recreo? Frente a la entrada del templo de San Francisco, donde está Santiago Matamoros, en esa parte de ahí, la entrada era lo que era el Camposanto de San Francisco. Y siguiendo la calle del Biombo, que era parte del convento también, esa parte era la Plaza del Recreo, que era la mitad. El panteón quedó bajo el piso del Jardín Cenea, del Jardín Obregón, la mitad. Entonces, en templos, en haciendas, había panteones. Muchos de los restos de los antepasados de la gente que tuvo Juriquilla estaban en la capilla. Hay mucha gente que le gusta andar rascando para encontrar tesoros
Algunos tienen máquina, otros utilizan otras formas rudimentarias para tratar de detectar el metal y para tratar de buscar. Y se sorprenden mucho porque sacan piezas molares, huesos y vasijas y demás. Pero pues con lo que me platicas estaba generalizado, se podía enterrar en cualquier parte. En Querétaro hubo muchos entierros en domicilios particulares por las 3 grandes epidemias que están documentadas: el tifo, el cólera, que sepultaban a la gente en las casas, en los espacios que había abiertos. En la casa de la Zacatecana pues está una leyenda, pero posiblemente sean esqueletos encontrados de aquella época. En la calle de 5 de Mayo, la parte donde era la casa de Mariano Amaya, que compró después un licenciado, José Luis Jaime Hernández, ahí encontraron 6 esqueletos. Era muy frecuente esto, porque era en una forma emergente, no había el control de la autoridad. Los cadáveres se acarreaban en carretones, en los carretones de la basura. Era tanto el número de muertos que en las esquinas había acumulados cadáveres. Y dentro de todo esto, entonces, se crea este panteón para los pobres, y entre otras, ahora, bueno, de los queretanos ilustres, a partir del 1988, en la época de Mariano Palacios. Sin embargo, queda un vestigio en la parte de atrás, y ya lo habíamos platicado alguna vez, Jaime, que es de la hija de Arteaga. Del gobernador Arteaga, el general Arteaga Magallanes. Esa hija, pues ya una hija que tenía bastante arraigo aquí en Querétaro, era muy conocida, muy estimada, volcó al pueblo de Querétaro al funeral, al sepelio aquí en el panteón, que ya no era el panteón de pobres, porque ella está dentro de la capilla, a un lado de la capilla. Y aquí atrás de nosotros está lo que se suponen los restos de Ignacio Pérez, rescatado en 1989. Ahí interviene Marco Antonio León. 99. Marco Antonio León y también el padre Morales, me parece. El padre Morales, porque había algunos datos que en la época del general Olvera, el general Olvera manda arreglar la tumba de Ignacio Pérez en el templo, en la iglesia de Santana, que ahí había otro camposanto. Toda la parte del frente después fue un alfalfar durante mucho tiempo. Había un castillito que era la casa del doctor Berriolope, que todavía el castillito está por ahí. De ese castillo hacia el poniente eran alfalfares, que fue parte del camposanto de Santana. Y dentro del templo de Santana estaba lo que se suponía era la tumba de Ignacio Pérez, pero se perdió la ubicación. Que ahí también caemos en alguna discusión, porque Modesto de la Luz Cervantes Sistos, nuestro compañero, aseguraba que no existía, que no tenía ningún elemento, ningún dato, ninguna cita que hablara de Ignacio Pérez, que pudiera confirmar que su existencia. Sí, Modesto daba un elemento muy sólido, que era que Ignacio Allende no necesitaba que le avisaran, porque Ignacio Allende estaba aquí en la casa de Villaseñor y Aldama, que estaba de visita, y él sabía perfectamente bien que los habían descubierto. Lo que estaban esperando ya eran las órdenes de aprehensión, que llegaron el día 13 con un propio de México aquí al corregidor, y la primera que venía en la parte superior pues era la del corregidor, y él tiene que cumplir aprendiendo a los hermanos Emeterio y los hermanos sí, Epigmenio y Emeterio. González, Emeterio González. La cuestión está bien fácil, ¿no? Sean o no sean sus restos, hay un lugar que lo distingue. Aquí están unos restos, aquí se le visita, se le venera, y bueno, leyenda o no, es un personaje de la historia patria. Epigmenio González, sí tenemos toda la certeza, porque está documentado, que los estudiantes de jurisprudencia de Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, cuidaron los restos de una persona que consideraron como un patriota, cuyo ejemplo tenían que seguir los estudiantes de jurisprudencia, y son los que lo entregan a su tierra, a la que lo vieron nacer, lo entregan a Querétaro, y son depositados aquí las cenizas de don Epigmenio González. Emeterio murió antes de que fuera desterrado a las Islas Filipinas, murió en prisión. Sí, una vida también pues rica y de decisiones, de grandes decisiones y de participación. En Querétaro se dan muchos de los acontecimientos históricos. Hay quien dice que se dan, pero no con la participación precisamente de los queretanos, y yo creo que ese es un error grave, porque al estar aquí, claro que había participación, que había decisiones,
claro que influyen en todo lo que es la vida nacional y aquí se dan, aquí se registran estos hechos, por algo, no sé. Este panteón fue rescatado en la época del gobernador Juan Segorais. Durante su gobierno fue rescatado y retirado los restos que había aquí, dejando nada más lo que eran las gavetas que todavía podemos observar. Desde luego no estaban así porque las losas estaban sobrepuestas donde estaba el nombre, la cruz, etcétera. Eran sobrepuestas y ahora está como a un desnivel hacia la parte de adentro. Ya quedó una forma nada más simbólica, ¿eh? En esta infancia queretana que les corresponde vivir a ti y a tu generación, Jaime, ¿cómo era este lugar? Era un lugar apartado de la ciudad, ya en las orillas. De aquí hacia abajo pues eran las milpas de los llanos de Carretas, lo que antes había sido un bordo, terrenos planos, fértiles, donde andaban las vacas sueltas, pasaba lo que era la avenida Circunvalación, que fue lo que pusieron durante el sitio para circunvalar la ciudad sitiada. Aquí a unos pocos metros de donde estamos, pues era ya fuera de la ciudad, empezaba Querétaro en el Convento de la Cruz. Hacia el lado norte estaba lo que es el populoso barrio de la Cruz, que fue lo que hizo que este panteón lo abrieran los franciscanos porque ya había demanda, había saturación de lo que era el Camposanto y abren este nuevo espacio que era bastante amplio porque había las gavetas ya economizando espacio. Entonces cabían bastantes difuntos en las gavetas. Había 2 hileras de gavetas, una de este lado, del lado sur y otra del lado norte, y pues estaba saturado porque había tumbas también en la parte entre las 2 alas de las gavetas. ¿Cuándo es que se considera así ya hacerlo y a quiénes son los primeros que ponen como queretanos ilustres, Jaime? Además de Josefa, claro. Josefa Vergara y Hernández no está aquí. Josefa Vergara y Hernández fue sepultada. Aquí tenemos su cuadro donde este cuadro lo mandó a hacer el ayuntamiento, que era el albacea. Desde luego lo pagaron con los recursos que dejó la benefactora para administrar los bienes durante, pues hasta la fecha todavía sigue teniendo vigencia esta benefactora porque todavía tiene propiedades que la Junta acaba de cambiar hace poco de nombre. Y tenemos que ir a un corte, pero regresando, Jaime, quizá deberíamos abordar el tema del rescate que haces sobre el testamento de doña Josefa, pero también el protocolo del notario. Así es. Sí, regresando platicamos. Voy a hacer este comentario, Jaime, y quizás sea un poco halagador, pero no se trata de adular ni mucho menos frente al público, además que no acostumbro a hacerlo. Pero se te han presentado varias oportunidades en la vida de rescates para Querétaro. Una carita sonriente, un revólver de 1700 y tantos, o 1800, no, 700. Una placa de un daguerrotipo, pero entre estas cosas se te presenta también la oportunidad de rescatar el testamento de doña Josefa. ¿En qué año fue eso? ¿Cómo era ese Querétaro? ¿Y quién te ayuda o cómo llegas a ese documento tan importante para el Estado? En 1988, estando gobernando el Estado, Mariano Palacios, estaba todavía muy presente la venta de una gran biblioteca que acumuló parte de los jesuitas, parte de lo que tenía el canónigo Altamirano, el padre Barbosa y el canónigo Herrera. Era propiedad del que fue rector, el licenciado Fernando Díaz Ramírez. Su hijo la vende a la Universidad de Nuevo León, la vende a través del gobernador y se la llevan, y eso causó mucha molestia aquí en los círculos culturales. Y vimos que se ponía de moda el traficar con documentos. Por azares del destino, por un amigo mío que falleció hace relativamente poco, y lo puedo platicar porque él me hizo prometer que mientras
viviera no lo pusiera en evidencia, porque él fue el intermediario. Él rescata algunos documentos y se encontró cerca de un calentador de esos de leña que tenía una de su familia, que sin saber la imprudencia que estaba cometiendo empezó a bañarse con parte de la cultura queretana, y el testamento de doña Josefa, que era el protocolo de notario, un libro grande, bastante grande, una pasta rígida, lo iba a usar como combustible. Le arrancaron, le desprendieron la portada, pero no cupo por el orificio del calentador. Él me platicó todo y me dijo, yo sé que es muy valioso, quisiera obtener algo por él. Hablé yo con el gobernador Mariano Palacios, me dio el dinero para rescatarlo, porque la amenaza era venderlo a Nuevo León, porque allá no tenían cultura, la compraban, tenían dinero. Entonces ese testamento vino a aportar, fue una sacudida, porque el licenciado Manuel Septién y Septién, al que entrevisté en su casa de Avenida Pasteur, frente a la Alameda, me dijo, no, doctor, yo tengo el testamento, lo tiene la Junta Vergara depositado. Y cuando llegué me muestra un libro delgado, lo vi, lo ojé y le dije, licenciado, esto es exactamente como inicia el libro que aquí traigo. Cuando se lo mostré se sentó. Dice, es que doctor, tiene usted, no es el testamento solamente, es el protocolo del notario Domínguez, donde está de puño y letra la firma de doña Josefa, del notario, y la del corregidor, don Miguel Domínguez, que fueron después los que manejaron los bienes durante 10 años, Luis. Durante 10 años, pero vienen ahí, en este libro, el ocurso al rey. Esta mujer era sumamente rica y era conocida. Legó 900,000 pesos, pero aparte de eso, se encuentran cosas que son poco conocidas para el grueso de los queretanos. Doña Josefa era prestamista, porque en su casa había 3 arcones con joyas y ella promueve la fundación de un Montepío. En su cajón, en su buró también tenía oro. 12,400 y tantos pesos en oro. Y en la Hacienda de la Esperanza encuentran también 2,000 pesos oro, porque ella dicta su testamento el día 20 de julio de 1809, 2 días antes de fallecer, porque ella fallece el día 22, se lo dicta al notario y ya enferma se traslada a su casa en la calle del Desdén, en la Casa de los Perros, donde es el Kinder Rosita ese de Chanes, que ella lega también, y que una vez que lo lega se convierte en bodega, porque ahí empezaron a embodegar todo lo que venía de semillas de la Hacienda de la Esperanza. Y aún dejando tanto dinero y tanto bien al pueblo de Querétaro, ¿nunca le pusieron a hacer un cuadro más bonito? Bueno, es que yo creo que aquí en el cuadro ya la favorecieron, pero todas sí, las pinturas que he visto de ella, los retratos que se conocen, las imágenes, pues sí, le respetan su bigote, ¿no? Luis, todavía no había retoque como antes, el pincel no miente. Yo creo que difícil fue para cobrar para el autor tener que ponerle los bigotes, porque tiene bigotes la benefactora, pero así era. Así era la interpretación. No, es parte nada más, está bromeando con esto. Y los restos de ella están aquí a unos cuantos pasos, están en un mausoleo que está en la capilla que está a un lado del Templo de la Cruz. Ahí fueron depositados, pero no tenía la conciencia muy tranquila, porque ella en su testamento deja especificado que el día de su fallecimiento se celebren 300 misas a la pitanza de 1 peso, dice el testamento. No tenía muy tranquila la conciencia. Claro. Bueno, pero entonces tiene ese libro. Se manda a restaurar, se cura. ¿Qué le hacen a ese libro? Ese libro se fumigó, se le hizo un estuche especial para protegerlo del medio ambiente, de la humedad, porque tenía mucho tiempo. Supuestamente este libro anduvo por la sierra y luego fue rescatado hacia Querétaro. Y el libro está, porque el que lo tenga, que me esté escuchando, sabe que no estoy mintiendo. Yo tengo una fotocopia que se hizo un duplicado, pero de fotocopia. Es un libro fabuloso, con el sello cuarto de la Nueva España, etc. El papel pues, es papel europeo. Pero, a ver, Jaime, vamos así a grandes pasos y a saltos de un otro lugar. Se consigue el libro, se restaura, por así decirlo, se le hace un estuche para su protección y lo entregas al Congreso del Estado.
qué lugar más seguro que el lugar donde estaban expuestas las constituciones de Querétaro. Te llevas un insulto también de tu maestro. De Guadalupe Ramírez, efectivamente, porque estábamos como diputados en la legislatura y lo voy a ver porque trascendió el hallazgo de este documento y me pidió verlo. Se entusiasmó el maestro Guadalupe Ramírez y me dijo, vamos a publicarlo conjuntamente. Dice, yo hago una introducción, tú haces otra introducción y lo publicamos conjuntamente, porque es un hallazgo valioso, que entre paréntesis también estaba produciendo cierta sacudida, porque vivían todavía algunos de los que habían manejado los bienes de doña Josefa siendo gobernadores. Manuel González Cosillo, Juventino Castro, que había ciertos movimientos ahí que no podemos ocultar, ¿no? Cuando es demolida la Plaza de Toros Colón, pues muchos de los terrenos fueron adjudicados a familiares o se convirtieron en locales comerciales y todo eso causó cierto revuelo, cierto temor, porque ahí está. Ahí está, entonces tú ya ves al maestro, le dices que no, que eso es para la legislatura, Sí. Vas y lo entregas a la legislatura con todas las constituciones, ahí era el lugar más seguro y además un tesoro queretano. Porque marcha paralelamente a la gesta libertaria. Ahí se ve cómo de ahí se saca dinero para hacer trincheras por Félix Osores, de dineros de la legataria de doña Josefa, empiezan en las esquinas de Querétaro a hacer trincheras por autorización de Félix Osores, del padre Félix Osores. López de Cala, el propio corregidor, ahí se ve cuando se ausenta porque está en México viendo lo de la liberación de doña Josefa. Todo queda ahí. Y Pedro Antonio Septién Montero y Austri, muchos de los que fueron protagonistas de nuestra historia firman ahí, son sus firmas autógrafas, un documento original y muy valioso. Entonces se queda en el Congreso y después simplemente desaparece. Me habla Marco Antonio León Hernández y me dice, oye, mandé el documento donde debe estar. ¿Dónde? Pues a la Junta de Vergara. Dije, oye, pues ¿por qué? ¿Por qué ese documento debe estar en el Congreso? Y luego me dijo, no es cierto, pero ya me había externado que lo había enviado. Hablé yo con la señora María Luisa Muriel, viuda de Septién, ella ya estaba mal, y me dijo, yo no conozco a ese señor, no he tenido el gusto de conocerlo y menos de recibir un documento ahí. Y desde ahí pues hubo notas en prensa nacional por la trascendencia del documento, pero no ha aparecido. Hubo versiones de que lo habían entregado por la Cruz Roja. La realidad es que había aparecido en un bote de basura. Un bote de basura. Sí. Desafortunadamente el tiempo pondrá en evidencia al que lo tuvo. Y yo hice el llamado muy atento para que devolvieran eso. Afortunadamente fueron 2.500 libros que sacó el Congreso, donde se paleografió y muchos lo tenemos todavía. Sí, pero es un documento original y un documento que debería de estar en propiedad del pueblo de Querétaro, no en una biblioteca particular, si es que esté en una biblioteca y si no es que ya lo vendieron, ¿no? Lo que sí sería muy bueno es hacer el mensaje a quien lo pudiera tener, que regresen ese documento que es de Querétaro. De nada sirve tenerlo o atesorarlo cuando es un bien público, es un bien nacional y debería de estar en un lugar como bien lo hicieron ustedes, en el Congreso del Estado. Y pues este es un tema que seguirá mientras quien lo tenga no se decida hacerle un bien al Estado y regresarle ese documento. Lo que este documento aporta es invaluable. Es robo, ¿verdad? Pues sí, es robo, pero sabes que en el momento que yo hice la denuncia pública me decían que acudiera al Ministerio Público y acreditara la propiedad. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo acredito la propiedad? Que así lo marca la ley. ¿Cómo puedo decir que era mío el testamento? Pues o sea, ni siquiera hay una denuncia porque no se puede denunciar. Pues no se puede denunciar. No, hicimos la lucha y vimos por todos lados jurídicamente y no se puede denunciar porque no puedo acreditar la propiedad. Y todo esto viene a cuenta porque tenemos aquí el retrato de doña Josefa, la benefactora. La gente que, entregó todos sus bienes. No tuvo hijos ella. No tuvo hijos y en el inicio de su testamento, lo que le dicta el notario Domínguez, dice que por la gracia de Dios, yo, María Josefa Vergara y Hernández y mi marido, el señor Ferías, etcétera, entre los dos juntábamos 80 pesos de capital en ese momento.
y llegó a tener 7 haciendas, cantidad de propiedades, la mejor hacienda del centro del país, que era la Hacienda de la Esperanza. Con su legado se ponen vigilantes para cuidar la Hacienda de la Esperanza, para evitar que los rebeldes, que eran los insurgentes, llegaran a asaltar ahí. Entonces, todo el manejo, el alumbrado público, sueldos, el Teatro de la República, todo lo que fue acrecentando esto, fue gracias al donativo que hizo ahí al pueblo. Que también te encuentras un inventario. Que fue entregado ya también al archivo. Sí, un inventario del Teatro de la República. Es una fotografía, es una descripción del Teatro de la República porque está inventariado por el señor Juan Oñate, 1882. Está inventariado hasta la basura que había ahí en el teatro y describe las el color y todo. Sí, los elementos que se usaban, todo. Para el mágico, decía, para el elefante, el mágico. ¿Esta Hacienda de la Esperanza pasa después a ser propiedad del señor Rafael Camacho Guzmán? No, esta Hacienda de la Esperanza, Antonio López de Santana, le obliga al gobernador Julián Jubera de que se la venda a un español, don Cayetano Rubio, pero lo obliga el propio presidente Antonio López de Santana. Vamos a ir un corte y regresamos, Luis. Bien. Hay tema ahí. Sí. Sí, estaba yo cayendo en un error, estaba confundiendo la Hacienda de Santa Adelaida con esta Hacienda de la Esperanza. Entonces, Santana obliga a que se la vendan a Cayetano Rubio. ¿Y qué pasa? ¿El pueblo acepta, no acepta? ¿Qué es la crónica de esos días, Jaime? Se armó una revuelta aquí, una revuelta popular, que puso a temblar al gobierno porque el pueblo indignado, pues a la persona que era la benefactora la habían ya santificado, pues una mujer desprendida que había legado sus bienes para la gente pobre, había mandado que se hiciera un hospicio y pues estaba ya manejando indebidamente, e incluso por el albacea, porque ahí en el libro se ve, en el protocolo se ve, que decían, creemos interpretar la voluntad de la difunta, y hacían lo que se les daba la gana. Entonces la venta que le hacen a Cayetano Rubio, que era un poderoso banquero, industrial, emprendedor español, cae mal en Querétaro y don Cayetano, para congraciarse con el pueblo, dice, pues ¿qué hago? El aspecto religioso ya está cubierto, pues el benefactor Juan Antonio Urrutia y Arana, vamos a pagar una fuente que esté en la plaza de arriba, en la plaza de Armas, la plaza de la Independencia, plaza Mayor, como le han manejado las diferentes épocas, y ahí construye una estatua del marqués de cobre, pero fue para congraciarse con el pueblo de Querétaro. Desde luego fue un distractor, ¿sí? Una fuente que se gastó mucho, que se utilizó el cobre de aquella fuente que había prometido un personaje que dijo que le iba a hacer de plata y no cumplió, la hizo de cobre nada más. Okay. Y esa fuente desapareció durante el sitio porque la tiró un cañonazo. Y el molde es el que está en el Marqués. Es el que está en el Marqués, que indebidamente Valentín Frías dice que de ese molde Almaraz, el escultor, sacó la figura, la estatua que está actualmente, pero no fue lo que da a entender Valentín Frías de que se hizo primero en madera para esculpir en cantera. No, aprovecharon que ya estaba el molde para tratar de hacer una estatua igual a la que era de cobre, que ese molde de madera había sido para fundirla de cobre. Ahí hay una laguna que es de interpretación de don Valentín Frías. Y luego nos venimos encontrando esta imagen en Santa Rosa de Viterbo. ¿Sí recuerdas? Pero ese fue Vázquez de Lorea, la pintura. No la pintura, la escultura. Pero era Vázquez de Lorea, que es la escultura. ¿Es la escultura de él? Sí, porque es muy similar. Sí, es muy similar, pues era la indumentaria de esa época. Pero de esa época tenemos otra persona de rostro cadavérico, Fausto Merino.
que yo creo que cuando pintaron también esto, él ya sabía que iba a fallecer, pues se ve notablemente enfermo. Una persona muy rica que ayudó a los congregantes, al templo de la congregación, y desde luego muy dadivoso con los pobres y quiso igualarse a ellos. Donó en vida todos sus bienes y después se unió a los mendicantes para poder vivir como ellos, expiar sus culpas, y cuando necesitó una camisa, los que manejaban sus bienes le mandaron 6 cortes de tela y se lo regresó y dijo, nada más quiero una camisa. Eso quedó ahí para que quedara para futuro la forma de proceder. Que viene siendo otro de los benefactores. Otro de los benefactores, desde luego, don Juan Caballero y Ocio fue el máximo de los benefactores de Querétaro. Doña Josefa. Doña Josefa fue espectacular porque legó todo esto a los pobres, al pueblo, pero don Juan Caballero y Ocio dejó una cantidad superior invertida en los templos de Querétaro, porque no hay templo donde no haya metido la mano y dinero don Juan Caballero y Ocio. Y vaya que los arreglaba, ¿no? Tenemos muestras de templos aquí que son joyas de la colonia, ahora sí. Sí. Santa Rosa de Viterbo, Santa Clara, los arreglos que tienen. A todos les invirtió parte de su capital y para mí es el principal benefactor en cuanto a la aportación. En cuanto al llegarle al pueblo, doña Josefa, porque todavía de sus bienes, todavía quedan 100 y tantas propiedades. Ahora vamos a dar un salto necesario, Jaime, porque estamos en un lugar que está dedicado a doña Josefa, pero Ortiz de Domínguez, ¿no? Tenemos aquí sus restos y ese descubrimiento que haces, Jaime, esa aportación que haces de que no son los restos de don Miguel los que se encuentran aquí. Vamos a recordarlo. 2 personas, Luis, lo hacen. Gabriel Agraz García de Alba retoma lo de don Antonio de Anda Domínguez. El apellido Domínguez ya te da una pista de que don Antonio de Anda Domínguez era descendiente de don Miguel Domínguez. Un apasionado en la historia y sobre todo siguiendo las raíces de su familia, del corregidor. Él rescata las 14 actas de nacimiento de los hijos del corregidor y de doña Josefa, y rescata documentos invaluables como las calificaciones de estudios de doña Josefa de las Vizcaínas, documentos del mismo corregidor cuando fue del tribunal, cuando estuvo en el triunvirato gobernando México. Todo esto... Se edita un libro precioso, ¿no? Es un libro muy bonito que don Antonio de Anda Domínguez no logró que el gobierno del Estado lo editara. Y luego aparece un autor, desde luego muy connotado, pero que retoma, ¿de dónde retomó eso? Los 14 tomos que tenía don Antonio, porque fue toda su vida dedicada al rescate de estos personajes. Entonces, cuando traen los restos aquí de la corregidora, la familia los entrega porque los tenía en depositaría. Ahí no hubo duda, los entregan porque doña Josefa y Leona Vicario vienen a dar una aportación de género para que hubiera mujeres dentro de los héroes de la independencia. Por eso no le hicieron mucho aprecio para dejarla allá en México, sino la envían a Querétaro y la entregan sus familiares y llega aquí en 1894. Llega aquí a Querétaro, desde luego una guardia en el Palacio Municipal, le hacen misas, el pueblo la acompaña, la depositan aquí. Y en 1922, estando gobernando don José María Truchuelo, supuestamente llegan los restos de su marido para que estuvieran juntos aquí, pero se comete un error muy serio, que don Gabriel Agraz García de Alba y don Antonio de Anda Domínguez lo demuestran muy fácilmente. El corregidor muere antes de que el Panteón del Pocito estuviera en funcionamiento. Todavía no funcionaba cuando él es depositado en la iglesia de Guadalupe. El Panteón del Pocito en la Villa de Guadalupe. En la Villa de Guadalupe. El corregidor, siendo todo un personaje muy connotado, ministro de la Suprema Corte de Justicia, miembro del triunvirato, de hecho, pues gobernó México, y distinguido y respetado, es depositado en la Villa de Guadalupe. Y de ahí no hay ningún movimiento. Pero la viuda comete, pues hasta cierto punto, una arbitrariedad utilizando indebidamente el nombre y no especificando. En la tumba de don Mariano Domínguez Ortiz, hijo de los corregidores, le pone en la parte de arriba don Miguel Domínguez
héroe de la independencia, y abajo pone los datos de su hijo. Y se suponía que había 2 restos ahí, 2 osamentos, y nada más había una. Entonces, después de que se hace un hallazgo, don Jesús Galindo y Villa lo da a conocer en la prensa nacional. Pues el hallazgo culmina aquí en Querétaro, pero de una forma que se desmiente después históricamente. Los restos del corregidor se perdieron en la Villa de está Guadalupe. aquí doña Josefa y su hijo. Y su hijo Mariano. ¿Sí? Y los restos del corregidor siguen extraviados. Siguen en la Villa de Guadalupe, en lugar desconocido. Y no hay en los libros que se conservan todavía hasta la fecha de la Villa de Guadalupe, no hay ningún dato de la exhumación de don Miguel Domínguez para ponerlos supuestamente en el pocito. Pero sí hay de que está ahí. Sí, ahí está. La documentación afortunadamente está completa y muy precisa, que están depositados ahí la fecha de su muerte y todo esto. Y este error que se descubre, que sale a la luz, Jaime, no ha sido suficiente como para modificar el mausoleo. No, porque ya es la tradición, está representado el corregidor, está parte de la familia. Incluso don Antonio de Anda criticaba hasta la fecha, que está mal, donde se depositaron los restos, porque es un mes de diferencia. ¿Verdad? Está mal la fecha, él la corrige. Y yo perdí a don Antonio de Anda Domínguez, no sé qué pasó con él, sus familiares vivieron una temporada aquí en Querétaro. Tengo entendido de que cuando se presentó aquí en Querétaro el libro de los corregidores, edición de lujo, que no estaban muy contentos ellos al conocer el origen de parte de la información. Sí. Una investigación ahí media rara. Sí, bueno, así pasa, ¿no? Lo sustantivo de esto es que hay un libro de consulta. Y muy bueno. Sí. Y muy bueno, y esclarece muchas cosas oscuras. Sí. Pues tantas cosas que se generan alrededor de este espacio, Jaime, este espacio que está pues, en el centro de la ciudad, que es, como decíamos al principio, un sitio de visita obligada, que aquí en lo que sería el atrio están ya otros de los hombres distinguidos de Querétaro, algunos recientes, ¿sí? Otros ya de mucho tiempo, los Epigmenio, por ejemplo. El Epigmenio, por ejemplo, que lo tenemos aquí, está también su escultura afuera, la del Marqués. Algunos me tocó conocerlos, y a la mayoría de los que viven aquí en Querétaro, el doctor Octavio Mondragón, que fue gobernador, director de salubridad del colegio militar, del colegio médico militar. ¿Fue maestro tuyo? No. ¿No? ¿Fueron colegas nada más? Sí, fueron colegas. Pariente de mi madre, pero nada más distinguido militar, que vino a pacificar Querétaro, porque antes Querétaro era muy diferente. Don Octavio Mondragón, el maestro Agustín Rivera, don Germán Patiño, y comentaré algunas cosas de ellos regresando del corte. Sí. Mucho que hablar, Jaime, mucho, demasiado poco tiempo, porque tenemos que hablar de la gente que te tocó en suerte conocer y que están aquí como queretanos ilustres, pero también hay parte histórica que no podemos dejar pasar. Está aquí el retrato de don Ezequiel Montes, y coincide platicar de él en estas fechas porque otro queretano va a ser ratificado, o se espera sea ratificado para que se vaya como embajador ante el Vaticano, el doctor Mariano Palacios Alcocer. Y justamente Ezequiel Montes fue embajador. Un hombre distinguido que él mismo aclara el lugar de su nacimiento, lo publicamos hace poco en Noticias, un documento que me obsequió el señor Rosalino Zamorán. Él tenía esto y con orgullo decía que por qué se llama Cadereyta de Montes,
Hay un decreto, y me enseñó la copia del decreto, donde el gobernador José María Truchuelo, a través de la Cámara de Diputados, legitiman el nombre de Cadereyta de Montes. Él dice que sus padres residían en Bernal, pero que van al matrimonio de un tío, del hermano de su madre. Y durante ese trayecto él nace en Cadereyta, y no en Bizarrón, como muchos lo decían. Siendo uno de los hombres que impulsaron el pensamiento del presidente Benito Juárez, decidido liberal, le contesta al obispo de Puebla y al arzobispo primero de México y los pone en evidencia porque era un gran jurisconsulto. Y esos discursos, donde aclara él la posición del liberalismo mexicano, son leídos en la Cámara de Diputados cuando están el constituyente de 1857 trabajando. Entonces, don Ezequiel Montes, con su presencia, motiva a los diputados para la aprobación de las leyes de reforma. Y distinguido queretano que después, siendo liberal, es nombrado embajador en el Vaticano. Que es una situación que podría pensarse que no se daría. Él se inicia aquí en Querétaro, en la Cámara de Diputados, como diputado por Cadereyta y Tolimán, y a Tolimán lo vuelve ayuntamiento por iniciativa de él. Y después era tan bueno como diputado que lo invitan a otros estados también, y se desempeña como diputado y después diputado federal. Entonces, una gente muy valiosa, y que aquí el pintor Epardo le hace justicia, pues un cuadro muy bien logrado de don Ezequiel. Sí, un bello cuadro. Como todos los que están aquí son de gran formato y de muy buena paleta. Se nota la calidad del trabajo, del pincel, del detalle. Cualquiera de los que veas están muy el cadavérico refleja don Fausto Merino refleja perfectamente. Bueno, y hablando entonces un poco de Ezequiel Montes, nos saltamos, pasamos esta puerta, Jaime, para llegar ya a una época reciente donde tú conoces a estos queretanos ilustres. Platícanos de algunos. Pues recuerdo a don Carlos Septién García, una persona que fue un magnífico periodista, que fue conservador, pero fue un brillante periodista, aficionado a la fiesta de los toros, de una familia muy queretana, los Septién. Le decían el tío. El tío Carlos, que falleció cubriendo la inauguración de la presa Falcón, un accidente de aviación. Y después don Germán Patiño, que para mí me trae recuerdos de la infancia, de la juventud, por la amistad que llevaba yo con Carlos Castillo, que era su nieto, y don Germán nos toleraba que jugáramos ahí en el museo. Y aquí viene, pues no se me hace justo que nada más lo cataloguen como pintor, como dibujante. No, fue un pintor que incluso duplicó el cuadro que estaba en la capilla de la capilla del Cerro de las Campanas, y lo hizo igual que el autor europeo. Que inclusive cobra valor también, ¿no? Cobra valor la réplica, la imitación. Él fue el iniciador del Museo de Querétaro porque logra traer en comodato de la Academia de San Carlos las pinturas muy valiosas que se conservan hasta la fecha todavía. Daba clases de dibujo, magnífico pintor, pero hombre culto y trabajador. A él se debe el Museo Regional de Querétaro. El maestro Agustín Rivera, un acuarelista magnífico, parece que vive otro contemporáneo de él, el maestro Javier X Blanco, acuarelista también, que dejaron magníficas obras, muy buenas interpretaciones de paisaje y de ebanistería. Era ebanista, maestro de la Escuela de Bellas Artes. La maestra María Luisa Medina de Montes Collantes, una destacada maestra directora de la Escuela Normal del Estado, muy culta, muy preparada, esposa de un brillante poeta, magnífico tribuno y orador, don Manuel Montes Collantes. Entonces los queretanos, a través de muchos de los que están aquí representados, pues rinden tributos, y nada fácil lo tienen, Luis, hay una comisión. La comisión, claro. Imagínate que les pidan que venga don Tomás Mejía aquí. Claro. Porque esa solicitud estuvo muy presente y en fecha relativamente reciente. Y sigue siendo tema de discusión. Inclusive
se prepara algo en el canal, ¿no? Sí. Se prepara algo para dar a conocer un juicio a Tomás Mejía, algo que iniciábamos con Modesto, que era su inquietud y que él lo condenaba. Así es. Sí, lo condenaba y bueno, y había gente que lo defendía y se tenía esta idea que ahora afortunadamente parece que va a haber luz y que ya pronto estará. Qué bueno. Sí, sí. Hay algo de magia también en este expantión de pobres. En la parte del frente había 2 montículos de piedra de mina de ópalo, de cantera, y en la parte superior había 2 cañones de los que quedaron aquí del sitio. Los cañones se los llevaron después al museo. La puerta era muy angosta y desde luego pues era despoblado, aquí era una ladera. Pero aquí en las noches, Luis, la gente del rumbo, los que vivían aquí adelante, decían que veían en la noche deambular 2 sombras que se venían pegadas a la pared. Y algunos que lograron verlos de cerca decían que eran 2 fantasmas de ojos azules. Eran los que venían aquí con Maximiliano. Eso duró durante mucho tiempo porque venían y se introducían al panteón. Se creía que parte de los que fusilaron aquí, en la tapia del panteón, que incluso el fotógrafo François Aubert consagra ese momento que se habló poco después en los libros, pero ahí hubo un ajusticiamiento, ahí está el pelotón. Se comentaba que los fantasmas de ojos azules llegaban por aquí y se metían al panteón, desaparecían a las 12 de la noche entre los cañones, como desorientados, porque pues no hablaban el idioma que se hablaba en este país, y aparte de eso no se habían dado cuenta que estaban muertos. Y buscaban a su comandante para regresar. Es sensacional el poder imaginativo, la imaginería del queretano. Imagínate nada más, sabían que no hablaban el idioma los fantasmas. Muertos. Entonces, bueno, es sensacional, ¿no? Sí, hay mucho de esto. Hay muchísimo de leyendas que se van tejiendo alrededor de los lugares. Tenemos aquí afuera, Jaime, un mirador. ¿Qué era ahí? Era hacer una ladera, era parte del cerro. Aquí había una curva de tierra suelta. La recuerdo muy bien porque un miembro de mi familia tuvo un final trágico aquí en un derrapón, en una de las primeras motos que hubo en Querétaro. Él derrapó, era muy corpulento y 3 días después falleció. Entonces yo tenía muy presente cómo era esta parte. Se fue poblando, pero llegaba hasta aquí, y lo del panteón, llegaba hasta la tapia, que después fue demolida en la época de Gorrás. En tu época de estudiante preparatoriano, ¿no fue este panteón de los que utilizaban para venir a buscar huesos? Ya te acordaste de ese pasaje. Y me falta acordarme de tu tía todavía. No, ese pasaje sí fue así, porque llegábamos donde estaba el Club de Leones. Ahora hay una construcción aquí de un moderno hotel, y había una escalera que habían hecho en una forma artificial ahí, entre el alto muro, y por ahí nos introducíamos para rescatar los huesos olvidados de aquí para la clase de modelado anatómico. Y fue esta parte proveedor de huesos durante mucho tiempo. Pero te repito, esto era puro escombro, eran tumbas abiertas, hierbas por todos lados, todo olvidado. ¿Qué pasaba, Jaime, en las familias cuando los veían lavando los huesos, sacando? Desde luego, pues el espíritu de la familia tradicional queretana lo veían como una profanación. Uno se iba acostumbrando poco a poco en la preparatoria o en el bachillerato por el manejo que le daban a los huesos los alumnos anteriores a nosotros, porque los veíamos ya circular con su tabla, con el hueso de plastilina, y a un lado el hueso, el auténtico, para tratar de imitarlo en modelado anatómico. Pero ¿cuál era la necesidad de tener un hueso y luego hacerlo en plastilina? ¿Ya lo tenías? Los que estábamos enfocados a medicina o odontología, teníamos que hacerlo para ir como un adelanto a la introducción de la anatomía humana. Y en el salón de modelado anatómico y de dibujo anatómico, que eran dos ramas, había un esqueleto, pero el esqueleto estaba armado, incluso tenía hasta nombre el esqueleto. ¿Cómo le decía? No me acuerdo el nombre, pero un día hubo un problema ahí con un maestro porque, pues, travesura de estudiantes, alguien corrió el rumor de que habían tomado cerveza en el cráneo del esqueleto que servía para la clase.
Fue un rumor nada más, no hubo nada en concreto. Cierto. Sí, pero ese rumor creció y el maestro decía que éramos profanadores ahí de algo que estaba sirviendo para nuestro estudio, para la ciencia. Sí, era otro el Querétaro. Y aquí de este panteón, los recuerdos son vagos porque pues era la época de la adolescencia cuando veníamos aquí. Y reitero, era la orilla de la ciudad, era despoblado, no había peligro más que te dieras un resbalón por él cayendo, Pues sí, cayendo entre de la piedras barda. y demás. Muy cerca de aquí está donde se rompe el sitio, ¿no? Sí, eso fue una tronera porque ahí hubo algunos problemas que los pueden ver la gente que sea curiosa. Había un lugar donde ya habían abierto, porque fue para sacar cañones para disparar hacia Paté. Era una de las troneras, y así lo relata Alberto Hans. Por esa tronera entra ahí López con el ejército republicano para tomar por sorpresa a los guardias y desarmarlos. Pero hubo una temporada en que estaba muy cerca de algo de la pista de aquí, del Injuve, del CREA, y lo cubrieron y movieron el orificio histórico un poco. Sí. Y lo pueden ver, está todavía por ahí y se nota. Hay viejas fotos donde había un obelisco y una placa. Fue cuando en la época de ¿Ese González de obelisco Cosío, y esa placa se perdieron? Se perdieron, sí, en la época de González de Cosío, Francisco González de Cosío, se hace un acto solemne ahí para poner en evidencia que ahí por ahí habían entrado los republicanos, poniendo unos adobes y todo eso. Pero sí viendo, pues no se necesita mucha ciencia para ver que está ya unos metros antes, está el orificio ese resanado. Hablábamos un poco nada más lo tocamos así con una pinceladita, de la responsabilidad de que la comisión para traer o determinar qué queretano es ilustre merece estar aquí. De verdad que debe ser difícil. ¿Quiénes la integran? ¿Cómo se integra legalmente? Sé que es el cronista, el presidente municipal, no sé, algunos historiadores, no tengo conocimiento, pero sí se tiene ¿El Congreso no interviene? El representante del Congreso también. Sí, es una comisión de notables, se puede decir, y desde luego gente que debe estar despojada de colores y de partidismos para que se haga justicia a los que en realidad merezcan estar aquí. Pues un lugar digno, un lugar de visita obligada, uno de los puntos de mayor afluencia turística y un lugar rico en todos sentidos, que nos tenemos que ir. Afortunadamente para los queretanos tenemos muchos sitios que hay que gozar y sentirnos orgullosos, que son ventanas para que nos conozcan los de otras partes del país e incluso del mundo. Pues nos vamos, Luis. Hasta la próxima. Muchas gracias.